Queridos hermanos, un domingo más en el que tenemos el privilegio de reunirnos en cada hogar, desde luego, pero al mismo tiempo estamos unánimes para alabar el nombre de nuestro Dios y también reflexionar juntos en su palabra. El pasaje que hoy quiero invitarles a escudriñar juntos está en el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15. Josué 24:15. Y ahí quisiera que usted abriera su corazón y permitiera que el Espíritu Santo hable a su vida y al mismo tiempo tome la decisión que necesite para servir de la mejor manera al Señor. Oremos, le invito para que lo hagamos. Señor, te tributamos nuestra adoración y alabanza en esta mañana, rogándote, Padre, que tú toques nuestros corazones, que hables a nuestra voluntad y también nos empujes, Señor, nos motives para poder hacer tu obra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 15 del capítulo 24 de Josué dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Importantísimo pasaje que nos revela la decisión basada en el pensamiento de Josué acerca de su relación con Dios y el deber que él tenía para con su familia en el sentido de encauzarla para servir a Dios. La gran mayoría, hermanos, de los seres humanos, de alguna manera estamos integrados a una familia. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender la necesidad de quienes viven sin familia y debemos abrir canales de bendición para ellos desde nuestras familias y extender también nuestros brazos para cobijarlos. Este es uno de los tantos beneficios que puede dar la familia, por supuesto, desde los valores cristianos. Pero hoy el propósito es tratar el tema de encauzar a la familia para que sirva a Dios, tomando como ejemplo la vida de Josué, el líder que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así, centrando nuestra atención en ello, podemos decir que servir a Dios con la familia tiene al menos 3 implicaciones en este versículo que vamos a utilizar hoy en nuestra reflexión. Y yo les invito entonces a que juntos pensemos en estos 3 pensamientos, en estas 3 implicaciones que el texto de Josué 24:15 tiene para nosotros en el sentido de servir a Dios con la familia. La primera implicación tiene que ver con la posibilidad real. Es decir, servir a Dios con la familia es una posibilidad real. Josué dijo, serviremos. Yo y mi casa serviremos. Ese es el término que él utiliza, que refleja su decisión de servir a Dios junto con su familia. Hay cosas, hermanos, a las que solo se aspira, pero que no se alcanzan. A veces deseamos ciertas cosas y no sucede más allá que el puro deseo en nuestro corazón, pero esas cosas a veces no se alcanzan. Aunque el Dios de la Biblia es incomprensiblemente poderoso, porque así lo dice su palabra, sí es posible no solo estar cerca de Él, sino aún más tener una comunión íntima con Él. Y esto es algo revelador que la Biblia nos deja a nosotros tener presente. Esto lo sabía muy bien Josué. Primero lo sabía por su propia experiencia, aunque comparado con Moisés, el caso de Josué, aunque comparado con Moisés, no se dice mucho de su comunión con Dios. Es a partir de este libro, el libro que lleva su nombre, el libro de Josué, donde nosotros empezamos a ver un poco más acerca de su relación con Dios y nos damos cuenta que efectivamente Dios hablaba con él directamente.
Sí, dice la Biblia que Dios le dirigía, le decía, se manifestaba a él y le indicaba cómo guiar al pueblo para la conquista de la tierra prometida. Sabía además Josué que era posible tener esa estrecha cercanía con Dios, no solamente por su experiencia, sino también por lo que vio en la vida de Moisés. Pues él fue testigo, un testigo muy cercano de esa relación que Moisés tuvo con Dios. Así que Josué sabía muy bien lo que estaba diciendo cuando él decía, serviremos, y serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Con ello estaba queriendo decir que servir al Señor era una posibilidad completamente real. Era posible servir al Señor. Seguramente él estuvo cerca de Moisés cuando también Moisés, por su parte, habló al pueblo de Israel cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra ya prometida y Moisés ya estaba muy cerca de su muerte. Pero Moisés quería confrontar al pueblo con esa gran necesidad que el pueblo tenía para servir a Dios, para seguirle fielmente. Y allá en el pasaje que está en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 16, dice las siguientes palabras, por ejemplo, Moisés. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Se da cuenta de este mensaje de Moisés en el que estaba confrontando al pueblo y lo estaba comprometiendo para que sirviera a Dios? Porque servir a Dios, como hemos dicho, es una posibilidad real. Dios no estaba lejos de ellos, estaba muy cerca de ellos y era posible servirle. Fue en función entonces de este pensamiento, de este mensaje, de este conocimiento que Josué tenía ahora, que él se convenció de servir a Dios con su familia, acompañado de su familia, cosa que ahora estaba planteando no solamente como un deseo de él, porque se podía vivir realmente esto, sino que ahora, delante de ese pueblo que está ahora en la tierra prometida, él estaba lanzando este desafío para que el pueblo también lo pudiera hacer. Y no solamente era un desafío, era una exigencia que Josué estaba planteando ante ese pueblo. Hoy nosotros también, hermanos, podemos estar claros que es enteramente posible servir a Dios y con nosotros nuestra familia. De esta manera nosotros podemos estar entonces bien ciertos que acercarse a Dios personalmente y acercarse junto con nuestra familia, hermanos, es un gran privilegio que es posible llevar a cabo. Si no ha sucedido en el pasado, puede suceder a partir de hoy. La segunda cosa que podemos deducir de este pasaje, de este versículo 15 de Josué 24, es que servir a Dios con la familia también es una decisión. Josué nuevamente, si nos centramos en la palabra, dice serviremos. ¿Qué más implica entonces la palabra serviremos? Hay un primer nivel de lo que estamos llamando aquí decisión. ¿Qué implica la palabra decisión? Bueno, en ese primer nivel nos estamos refiriendo al sentido de hacer una elección, que es lo que Josué estaba exigiendo al pueblo que hiciera. Él estaba confrontando al pueblo para que cada individuo, cada persona, cada niño, cada joven, cada familia hiciera una decisión por Dios. Les recuerda que sus padres servían allá antes de entrar a la tierra prometida, más allá del río,
Ellos sirvieron a otros dioses antes de llegar a esta tierra prometida. Quizás se estaba refiriendo Josué a los dioses de los egipcios a quienes pues sirvieron por muchísimo tiempo. O posiblemente también se estaba refiriendo a los dioses de los pueblos que ellos fueron encontrando en su camino cuando estaban rumbo a esta tierra prometida. Así que los israelitas habían visto muchos dioses, pero también ahora, en esa tierra en la que ahora se encontraban, todavía había pueblos que no habían sido totalmente conquistados, pueblos que no habían sido totalmente vencidos, que todavía tenían posesión de sus propias tierras. Esos pueblos tenían sus propias culturas y sus propios dioses. Y por eso es que Josué les dice, a ver, ustedes o sus padres en el otro lado adoraron a los dioses paganos, pero también aquí corren el peligro y pueden hacer desde luego la decisión de servir a los dioses de aquí. Así que ustedes elijan. ¿Quieren servir a aquellos dioses o quieren servir a los dioses de aquí o quieren servir al Dios a quien nosotros hemos servido y que nos ha respondido y que ha hecho milagros y que ha hecho portentos y nos ha dado vida y nos ha dado alimento y nos ha sustentado y nos ha multiplicado y nos ha dado la victoria? Ustedes escojan a qué Dios pueden servir. Así que los israelitas debían hacer una elección entre servir a Jehová o servir a estos dioses. Hay varios momentos como este, hermanos, en los que en la Biblia se le pide al pueblo de Dios que se decida por él o por los dioses paganos. Por ejemplo, en el caso de Elías, cuando confronta a todos los profetas de Baal y a los profetas de Acera, eran como 850 profetas más o menos de los dioses paganos. Y ahí estaba el pueblo de Israel y él confronta al pueblo también para decirle, a ver, si ustedes quieren seguir a los Baales, pues síganlos. O si quieren seguir a Jehová, síganlo, pero hagan una decisión. Y eso es lo que precisamente Josué estaba haciendo en este momento. Estaba pidiéndole al pueblo que hiciera una decisión por los dioses paganos o por el Dios que les había mostrado su bondad y su amor por tantísimo tiempo. Pero esta exigencia, hermanos, sigue vigente para nosotros hoy. En algún punto de nuestra existencia nosotros tenemos también que elegir entre los dioses de la sociedad que nos circunda y el Dios de la Biblia. Es necesario decidirse porque no podemos ser neutrales en la vida. Sobre todo ante Dios no podemos ser neutrales. Aquí, no decidirse es decidirse. Y a esta falta de decisión a veces ante Dios, es que nosotros estamos mostrando que en realidad nos estamos inclinando por los dioses de la sociedad que nos rodea. Es decir, esos dioses, no solamente ídolos que pudiéramos ver en diferentes lugares, sino esos ídolos convertidos, por ejemplo, en materialismo, en sexo, en perversidad de toda clase, en el egoísmo, en las emociones antisociales y muchas otras cosas que pueden ser nuestros ídolos. Entonces, ante esto es que Josué está invitando al pueblo a que se decida o por Dios o por esos ídolos. Pero por otro lado, he sabido de gente que entiende que una cosa es buena, pero no se decide a tomarla. Sobre todo, no se decide a tomarla en serio. Por ejemplo, se sabe a ciencia cierta que el ejercicio físico a todos nos hace bien. Pero ¿cuántos en realidad nos decidimos a hacer ejercicio físico para pues hacerle bien a nuestro organismo, estar bien de salud o prevenir posibles problemas? Sabemos que comer frutas y verduras nos hace bien, pero ¿cuántos rechazan las verduras? Sobre todo las verduras. Conozco gente, pequeños y grandes, que no quieren comer verduras. Preferimos en muchas ocasiones la comida chatarra y los refrescos y quién sabe cuántas otras cosas que en realidad no son alimento. Y así podemos citar una larga lista de ejemplos donde solo hay conocimiento, pero falta algo más. Sí sabemos lo que es bueno, pero escogemos lo malo.
Caín, por ejemplo, supo a tiempo lo que era bueno. Dios le llamó, Dios supo que algo había en el corazón de Caín antes de que asesinara a su hermano y habló con él. Pero Caín decidió por la muerte de su hermano, por el homicidio pues de su hermano. El pueblo israelita también tuvo profetas que le previnieron contra el peligro de hacer mal las cosas delante de Dios, de ofender a Dios para que no vinieran los males sobre ellos. Pero el pueblo de Israel decididamente, de manera declarada, ellos se inclinaron a hacer lo malo. No basta entonces con saber que una cosa es posible cuando se trata de alcanzar un deseo o una aspiración. Esa posibilidad real puede concretarse solamente cuando nosotros tomamos la decisión por eso que es bueno. ¿Sabe qué es lo que hace la decisión? Déjeme decirle, lo que la decisión hace es que le pone piecitos a nuestras aspiraciones. Esto es muy necesario porque esas cosas que se desean no llegan solas. Es necesario ir por ellas. Josué fue un hombre practicante de esta forma de pensamiento. Así que no solo supo que servir a Dios con la familia era una posibilidad real, sino que estuvo consciente también que era algo sobre lo cual había que tomar una decisión. ¿Y saben qué hizo Josué? Se decidió por servir a Dios con su familia. Nosotros también hoy, luego de saber que servir a Dios es una posibilidad real, sirvámosle con la familia. No bastará con solo saberlo. Necesitamos tomar pasos de acción. Y si encuentra obstáculos, aparte de disfrutar con gozo la fe en su hogar, en su familia, aparte de insistir con su familia y aparte de dar buen ejemplo o buenos ejemplos en su vida, en su hogar, pídale también a Dios que sea Él quien convenza los corazones para que cada miembro de la familia, que cada miembro decida entregar su vida al Señor. Que cada vida en la familia, que cada miembro se rinda a los pies de Jesucristo. Pero seamos conscientes entonces de esto. Servir a Dios con la familia es un asunto de decisión. En tercer lugar, hermanos, servir a Dios con la familia es un asunto de compromiso. Si usted quiere, puede subrayar, puede colorear, puede encerrar en un círculo, puede hacer notar de manera muy especial esta palabrita tan pequeña que le voy a decir. ¿Cuál es? Ahí dice yo. Ese pronombre personal, yo, subráyelo. Algunos han dicho, hermanos, que nunca podremos guiar a la gente más allá de lo que estamos dispuestos a ir nosotros. Hay gente que plantea proyectos, y proyectos interesantísimos, y proyectos muy buenos, proyectos prometedores. Pero esa gente en muchas ocasiones no está disponible para esos proyectos. Aunque proponen los proyectos, no están listos para enrolarse en esos proyectos. ¿Ha visto usted gente así? El asunto es que los grandes proyectos son muy demandantes y son inflexibles. No aceptan medias tintas. Los grandes proyectos exigen de nosotros rigor, coraje, entrega, sudor, compromiso y hasta sufrimiento. Esto es, demandan de nosotros todo. En los evangelios, hermanos, se registra que algunos personajes le propusieron a Jesús seguirle, pero luego ellos mismos revelaron que lo que querían hacer era seguir a Jesús a su manera. Alguien se acercó para decirle qué más debo de hacer para merecer la vida eterna. Y cuando se encontró con la realidad, decidió no seguir a Jesús. Alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, pero solamente déjame ir a cumplir con estos pendientes.
Y hay gente que está más o menos en este proceso. El apóstol Pablo después escribió en una de sus cartas y dijo que de los que le habían estado acompañando, algunos ya lo habían abandonado. En los dos ejemplos que les he puesto, hay una falta de compromiso. Ahora, volviéndonos a Josué nuevamente, es interesante notar dos cosas que él hace en esta declaración. Cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy importante notar lo que él está diciendo. Primero, es él quien se pone por delante. Dice, yo y luego mi casa. Yo iré adelante para que mi gente me siga, pues. No habla de sus hijos más vigorosos o de su familia. Más bien dice que si había que servir a Dios con su familia, él iría por delante. Por eso les decía que subrayaran, que pusieran con algún color, que distinguieran ese pronombre personal, yo. En segundo lugar, Josué se comprometió públicamente. ¿Sí? Josué lo hizo delante de los demás, cuando declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe el poder que tiene el compromiso público? Cuando usted hace un compromiso delante de los demás, ¿sabe el poder que esto tiene? Por eso es que los políticos quedan avergonzados cuando hacen tantas promesas, porque la gente se queda esperando acerca del cumplimiento de esas promesas. Y luego lo único que termina diciendo de estas personas es que son mentirosas. ¿Por qué? Porque el compromiso público tiene un gran poder. Nos obliga a hacer lo que prometimos, porque hemos dado nuestra palabra a mucha gente y sentimos un fuerte compromiso moral ante lo que hemos dicho. Herodes, por ejemplo, no quería decapitar a Juan el Bautista. De hecho, el contexto señala que él no quería decapitar a Juan el Bautista, aunque no lo quería, pero él no quería llegar a ese punto. Solamente que lo hizo por una razón. Ya le había prometido a la hija de su amante que pidiera lo que ella quisiera. De esta forma, cuando esta mujer va y le dice quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista, él tuvo que hacerlo porque había dado su palabra y había gente que la había escuchado. Podríamos recordar algunos otros ejemplos de este tipo, algunos son negativos de los que encontramos en la Biblia. Hay algunos ejemplos tristes de esta forma. Podríamos recordar, como hemos dicho, algunos de ellos. Hace algún tiempo, pensando precisamente en esto, yo me atreví a hacer un compromiso público. He dicho que al celebrar los primeros 25 años del ministerio que el Señor me permite desarrollar, estaré publicando un pequeño libro de poemas. Ese es mi compromiso. Ahora, como me comprometí, estoy trabajando en ello y debo presentarlo. Así sucede en nuestro servicio con el Señor o con nuestro servicio al Señor. Servir al Señor entonces es un asunto de compromiso. Pero para que usted lo pueda cumplir, haga lo que hizo Josué. Primero, vaya usted por delante. Diga, yo y luego mi casa, serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Y luego, permita que esta declaración sea una declaración pública, donde usted se pueda comprometer delante del pueblo que va a servir al Señor. Esto fue lo que hizo Josué. Entonces usted ha de publicarlo delante de los demás. Ahora, haga lo que ha prometido. Esto es precisamente comprometerse con Dios. Ahora, la vida de Josué, hermanos, nos plantea hoy al menos 3 implicaciones. Que servir a Dios es una posibilidad real. Es también una decisión.
Y es también un asunto de compromiso. La pregunta es, ¿en qué punto del proceso se encuentra usted? ¿Ya está usted seguro que servir a Dios con la familia es una posibilidad real? Si está convencido, busque a Dios y entréguese a Él. ¿Ya está seguro que servir a Dios con la familia es esa posibilidad real, pero que necesita hacer una decisión mucho más fuerte todavía? Haga esa decisión por Dios. ¿Sabe que estando en este camino es necesario también comprometerse con Dios? Comprométase con Dios. Todos tenemos en algún nivel en el que nos encontramos a hacer esa decisión para servir a Dios con nuestra familia. En cualquier punto en el que usted se encuentre, afirme su corazón en servir al Señor junto con su familia y le garantizo que va a encontrar bendiciones abundantes, bendiciones multiplicadas, y Dios le va a enseñar a vivir verdaderamente. Y qué bueno que pueda ser acompañado por su familia. Eso es lo que desea Dios para nosotros. Que Dios le bendiga, que ese ejemplo de Josué pueda reproducirse en la vida de usted y su familia. Le mando un abrazo muy cariñoso, deseando que el Señor le siga prosperando.